Una bestia. Omar Jerez, la bestia del arte. ¿Qué no decir de él o qué decir de él? Así pues, presento a quien si no, a Omar Jerez. Hola, señor Jerez, ¿cómo está? Mi querido Iván Campos, muchísimas gracias por esa presentación tan inmerecida. Pero dicho esto, la verdad es que sí, a veces ser un poco bestia es necesario porque en estos tiempos la suavidad no está de moda. La poesía hace tiempo que murió con Auschwitz y por lo tanto todo lo que sea un maremoto para generar una emoción con respecto al espectador es indiscutible porque si no la gente no se entera de lo que acontece en nuestro ecosistema, que es tenebroso, oscuro y que necesita ser removido con ciertas acciones. Bien, bien, bien. Te ha salido del corazón. Eso me ha gustado mucho. Como podéis ver, esta entrevista es un poco diferente, porque estamos hablando de una forma no muy protocolaria, porque aquí Omar y yo tuvimos, no sé si decir el honor o el privilegio de hacer una pieza con Luan Art, ¿te acuerdas? Allá por el año 2012. Ha llovido un poco, ¿no? Desde el 2012. ¿Y tienes la pieza? Pues no tengo esa pieza, creo que se va a quedar como una rareza arqueológica y si alguna vez se recupera, creo que debería ser a través de Javier Marisco, Mm. amigo nuestro, personal de los dos. Y bueno, seguramente lo tendrá en algún archivo que Sí, lo podremos mostrar a nivel público y hacer un ejercicio reflexivo que es importante. Ante todo, reflexionar, dialogar y, ¿por qué no, confrontar también es necesario, ¿no? El debate de las ideas siempre es maravilloso, siempre que entre los contendientes se escuchen y por lo menos el tono de voz no esté la corporalidad, sino en las acciones de lo que uno ha mostrado, ¿no? Entonces, en este caso, quedará ahí, pero se mostrará en su momento. aquí el señor Jerez ha estado recorriendo América. Dos preguntas. ¿Cómo ha sido tu recorrido por América y qué ha pasado cuando has llegado al territorio azteca, antes de llegar a Texas? Bueno, a ver, te cuento un poco. Básicamente, estuve con Julia Martínez en México porque nos hicieron una retrospectiva de toda nuestra carrera en un museo que se llama el MAC, Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Entonces, bueno, pues expusimos piezas bastante fuertes. Y cuento lo de fuertes porque bueno, nos jugamos la vida literalmente. Hemos estado la frontera de Corea del Norte, hemos estado enfrente de la mafia italiana, hemos estado enfrente de asesinos de mujeres en Ciudad Juárez, hemos estado en Celaya, que era la ciudad más peligrosa del mundo, hemos estado en Belfast. Eh, Han sido tantas piezas donde nuestra integridad se ha puesto en un punto bastante inquietante que cuando el año pasado estuvimos en Ucrania, en la guerra a Ucrania, dijimos que ya el tema de jugarse la vida por el arte no lo íbamos a hacer más. Entonces, en esta coyuntura que hemos estado en México, hemos dicho que nuestras piezas van a ser fuertes, van a subir una intensidad más, pero nuestro cuerpo físico, nuestra vida ya no se va a poner más en riesgo. Entonces, en esta coyuntura de México, que siempre es un país estimulante, que tiene miles de secuencias o fotogramas que contar y diseccionarlas por partes, decimos hacer una performance que se llama Banquete Postcolonial. Banquete Postcolonial es una performance que reflexiona sobre ese sentir general de la población mexicana que los españoles deberían pedir perdón. Y claro, alguien diría, no, es que esto viene de López Obrador o de Claudia, la actual presidenta. Y no es así. En los colegios ya se enseña que los españoles conquistaron, colonizaron y es algo que ocurre desde hace décadas. Lo que pasa es cierto que López Obrador, el expresidente mexicano, es el que le ha dado el altavoz, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, nosotros hemos ido tres veces a México, 2015, 2021 y 2024. En el 2021 ya cuando estaba López Obrador, a mí ya me llamaban
entre la broma y cierta agresividad, hay que decirlo, amo México, pero en este aspecto tengo que ser honesto. Me llaman Hernán Cortés y digo, bueno, es raro que me llamen Hernán Cortés porque he nacido en España, pero tengo más sangre semita que sangre española a nivel genético, ¿no? Si nos hiciéramos una prueba de ancestros. Y bueno, pues básicamente en banquete postcolonial reunimos a 5 mexicanos donde 40 minutos, bueno, 35 minutos exactamente, explicaran por qué España tenía que pedir perdón. Entonces se le puso una serie de platos y en concreto se le puso poxoli. ¿Y qué contenía el poxoli? Carne humana procedente del cuerpo de Julia Martínez. Es muy interesante que pusiéramos cuerpo, o sea, materia orgánica del cuerpo de Julia Martínez, porque Julia Martínez es española 100%, es Julia Martínez Fernández, no es como yo, que soy Omar Alejandro Jerez Jamuz, o sea, es decir, yo tengo un apellido, o sea, decir, ¿no? O sea, decir, entonces, claro, era muy importante devolverlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando los españoles fueron al actual México, México vivía en el Neolítico, tanto los mexicas como los aztecas era neolítico. Y se encontraron que había prácticas donde el canibalismo estaba estructurado en su sociedad, ¿no? Y claro, cuando se lo ofrecieron a los españoles lo comieron, en un principio no sabían que era carne humana, pero luego lo rechazaron, ¿no? Pues nosotros hemos devuelto eso, ¿no? O sea, hemos devuelto eso porque creemos que el concepto que los mexicanos hablan del perdón es un concepto judio-cristiano heredado de los españoles a los mexicanos que no sirve, no sirve. O sea, decir, lo importante es, ¿qué es lo que quiero de España? ¿Qué es lo que quiero de México? O no puede haber un intermedio. O sea, decir, si queremos el origen, tenemos que volver al origen. Y el origen es ese, sin problema. Porque yo no puedo mirar de mi mirada eurocentrista y juzgar el canibalismo. No lo puedo juzgar porque soy europeo. O sea, entonces hay un punto eurocentrista. Entonces, nosotros hemos llegado al extremo de decirles, ok, perfecto, es un sentir general, pero no se puede hablar de perdón, porque es algo que no forma parte de cuando llegan los españoles. Es algo que es una colonización, es una conquista, es una imposición de la religión. Entonces, ahí nosotros, cuando les pusimos a todos carne humana, y los 5 comieron carne humana, los 5, ninguno de ellos sabía hasta ayer, domingo por la tarde, que habían comido carne humana. Exactamente igual que cuando en el pasado, el actual México del pasado, le dieron carne humana a los españoles, la comieron sin tampoco saberlo. Es un acto de ceremonia, es un acto simbólico. Volvemos. Y lo hacemos con todo el respeto del mundo. O sea, no es un ejercicio de provocación. Al contrario, es una pieza bella, es una pieza poética y el prejuicio, en todo caso, está en la persona que dice, ah, es que es carne humana. No, no, pero es carne humana de Julia, que ha hecho un sacrificio para devolver el origen. ¿Y dónde estaba el pasado de México? Que era en esas costumbres, la antropofagia. O sea, es decir, es muy importante determinar este punto. No ha sido, por decirlo de una manera, vamos a ponerles carne humana y vamos a jugar con sus emociones. No, no, no nos interesa eso, al contrario, lo hemos hecho con mucho respeto y creo que la gente lo está entendiendo muy bien, lo está entendiendo muy bien porque ha dicho, bueno, si es que tiene razón este tío y esta tía, si es que al final el concepto del perdón es conquista, es colonización, es que es cierto, o sea, es decir, entonces rechazamos el concepto de perdón porque es una cuestión judeocristiana y nos vamos a lo que estaba siendo México, que comían el pozoli, que el pozole es un plato que consiste en maíz, en verduras y en carne humana. Lo que pasa, los españoles llegaron y dijeron, no, 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 a partir de ahora carne humana no va a ser carne de cerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora que se llama pozole, pero nosotros hicimos el pozoli. Nosotros hicimos el pozoli. Y a partir de ahí, pues llega la reflexión para que todo el mundo se dé cuenta que cuando tú deseas algo, cuando tú deseas algo, tienes que asumir todas las consecuencias, desde el máximo respeto, pero tienes que asumir todas las consecuencias. O sea, es como si yo digo que yo deseo vivir en el siglo XVIII, o me gustaría vivir, entonces tendría que renunciar a la medicina actual, tendría que renunciar a muchas cosas. Entonces, por eso es muy importante que una de las 5 personas dice, no, 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 es que era el canibalismo no era salvaje, lo dice en el vídeo, no era salvaje,
no era agresivo, formaba parte de la agricultura, la gente a las que les cortaban la cabeza eran felices, eso lo dice una de las 5 personas. Entonces, cuando ella ve el vídeo, ella tiene que reflexionar sobre lo que ha dicho. Tiene que reflexionar sobre lo que ha dicho, porque es muy importante decir, oye, es que me parece bien. O sea, hablas maravillas del canibalismo, hablas maravillas del mundo azteca. Yo no lo juzgo desde mi punto de vista eurocentrista, porque sería pervertir el concepto, pero ahora tú has comido carne humana. Entonces, celebremos, celebremos. Y no creemos, nosotros propiamente dicho, en el perdón, creemos en la reparación. La mejor manera de juntar un diálogo es reparar. Y el reparar ha sido inicialmente volver hasta donde estaban los españoles, antes de que llegaran los españoles, que era una de las costumbres, era comer carne humana. Y a partir de ahí cada uno podrá decir, bueno, esto se podría haber hecho de otra manera. No, no, es que no hay otra manera. No hay perdón. No se puede hablar de perdón. O sea, el perdón no existe. No, no existe el perdón porque no forma parte de su cultura. De esa cultura que ellos reclaman, que a mí me parece bien y que tiene un sentir. Porque fíjate una cosa, Iván, que es muy importante que al final esto no son 4 personas en México que dicen que los españoles tienen que pedir perdón, que es un concepto totalmente erróneo, sino que son millones de personas. O sea, son millones de personas que han dicho, no, no, es que nosotros nos sentimos que esto no forma parte, o sea, que nosotros nos sentimos pues invadidos. Y también hay que dar un dato muy importante, Iván, para que la gente lo sepa. Muchas de las cosas que dice el mexicano de los que dicen que hay que pedir perdón, tiene razón. La familia más poderosa de México, o sea, de las 100 familias más poderosas de México, a lo mejor 89 90 son de origen español. O sea, decir que hay cosas que tienen razón. O sea, que los españoles llegaron y que los españoles conquistaron. Otra cosa es que el perdón no tiene concepto en esto, no tiene concepto. Entonces nosotros, como extremos, como personas reflexivas, como personas que leemos, que viajamos, le hemos dado una vuelta de tuerca y digo, perfecto, vamos a hacer y vamos a volver al neolítico, porque cuando los españoles estuvieron allí se encontraron en el neolítico. Y luego, por otra parte, los españoles, hay otro tema que hay que hablarlo. O sea, los españoles parece que llegaron y eran la Madre Teresa de Calcuta, que no hicieron nada, que los españoles eran gente súper noble, que no ocurrió nada y vienen con la excusa, no, es que nosotros fuimos menos malos que los ingleses, sí, pero fueron y ocurrieron una serie de masacres incuestionables. Otra cosa es que es verdad que se mezclaron, que se crearon universidades y todo eso, pero eso no justifica tampoco que fuera algo pacífico como se está vendiendo aquí de España. Entonces, hay medias verdades en todo. Hay medias verdades en todo. Entonces, no es ni 100% la verdad de uno ni 100% la verdad de otro. Pero sí creemos que España, eh, a pesar de que ocurriera hace 500 años, tuvo un papel importante y yo creo que en muchos aspectos muy negativos con la población mexicana, con México, que no existía México en aquel entonces, pero con la población. O sea, es decir, hubo muchas cosas que no se puede decir que fue en beneficio propio, porque lo que te digo, o sea, la gente tiene que asumir que las familias más poderosas de México son de origen español. Eso es una cuestión, o sea, es incuestionable. Y la gente lo puede comprobar, lista Forbes, lista familia, las familias más ricas, las fortunas, todo esto. Entonces, no entiendo muy bien eso de los españoles cuando criminalizan a la totalidad de las exigencias, ¿no? Yo creo que lo que le falla a esta parte de los mexicanos son las formas. Porque se puede exigir, porque el perdón no se exige, sino se dialoga y se llega a un consenso, ¿no? Se llega a un consenso. Pero creo que sí que tiene que haber debate. Tiene que haber debate. Y nosotros hemos llevado el debate pues al punto de hace 500 años. Nos hemos trasladado hace 500 años. Entonces, a nosotros no nos pueden decir absolutamente nada. Porque ahí está. Ahí está. Os hemos reparado. 5 personas y ahí la pelota está sobre vuestro tejado. Y ahí decidís qué es lo que queréis de España. O sea, decir, porque claro, ¿queréis renunciar a la lengua? ¿Queréis renunciar al catolicismo? ¿Qué es lo que queréis renunciar? ¿Qué es lo que queréis tener de vuestra cultura? ¿No? Desde el profundo respeto, desde no juzgar,
pero sí hacerlo con sensatez espiritual, mística, intelectual, sensorial, emocional, pero hay que hacerlo desde el punto más extremo. Entonces, hemos llevado ese punto a la literalidad. No lo hemos convertido en algo abstracto. No, porque al final, imaginemos, Iván, un punto que es muy sencillo. Imaginémonos que Felipe VI, yo no soy monárquico, tampoco soy republicano, cero, soy libertario absoluto, 100%. Pero dicho esto, imagínate que Felipe VI dice, oye, México, disculpa, perdona, ¿en qué se va a convertir eso en México? Durante el mandato de López Obrador, 269.000 asesinatos, feminicidios, cárteles, desapariciones. Acapulco, la pederastia extendida. ¿De qué estamos hablando? Que es una cortina de humo para tapar otras cosas que son graves de verdad que afectan a la ciudadanía mexicana, que más del 50% de la población sufre pobreza o algún tipo de pobreza. Entonces, es muy importante la gente distinguir qué es lo que es necesario y qué es lo que son cortinas de humo. Porque al final, o sea, decir, la gente tiene que entender que lo de la leyenda negra, o lo de no de la leyenda negra, que yo no creo que sea leyenda negra, o sea, yo estoy más a favor de los mexicanos que de los españoles. Esto lo tengo que decir honestamente, porque he vivido en México, conozco la situación de México y los españoles tienen un punto, incluso ciertas izquierdas, como muy fascista para estos temas. O sea, porque no se puede ver desde tu Mac de 3.000 euros de tu casa. No, no, hay que tener sensibilidad y hay que ver cómo lo están pasando los mexicanos. Esto viene de la masonería inglesa. La masonería inglesa al final, básicamente es muy sencillo, ¿no? Y esto no son conspiraciones. La masonería inglesa lleva años desestabilizando los países latinoamericanos o hispanohablantes. ¿Por qué? Porque no interesa que los países de habla hispana estén juntos. Para que te hagas una idea, Estados Unidos, no sé si era el veintitantos por ciento o el treinta y tantos por ciento, no sé exactamente la cantidad, son de origen de Guatemala, de México, de Honduras, o sea, es decir, los que defienden a Estados Unidos. Entonces, claro, es como jugar a ver quién es más malo, los británicos o los españoles. Y esto hay financiación detrás para generar una desestabilización. Venezuela con Colombia, México ahora con España, Argentina con Brasil, Brasil con otro, con Chile, Chile. O sea, es decir, esto es un juego geopolítico muy inteligente y muy brillante por parte de la masonería. Y en este caso está la masonería británica. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Yo se lo digo a ellos, digo, está bien. Está bien la reclamación, está bien poner sobre la mesa ciertas cuestiones, porque no todo lo que decís se basa 100% en contextos históricos, a veces os pueden malas emociones, pero las partes que son reales y que son tangibles, vamos a ponerlo sobre la mesa, pero con otra forma, porque están buscando la división entre los países de habla hispana. Entonces, por parte de los españoles, pues no entiendo esa agresividad, ¿no? Esa agresividad a la hora de, de fenestrar cualquier tipo de diálogo que puedan querer los mexicanos. Entonces, yo creo que lo debemos escuchar. Creo no, debemos escucharlo, debemos sentarnos y, oye, pues sobre los hechos, sobre la historia, sobre las bases históricas que tenemos delante empezar y colocarlo todo, ¿no? Nosotros hemos colocado bases históricas. Neolítico, perfecto. ¿Queréis neolítico? Perfecto, lo respetamos. ¿Puedo compartirlo o no lo puedo compartir? Pero vamos a volver ahí. Entonces, es un gesto de amor. Y Julia se ha mutilado. Julia se ha mutilado literalmente con su cuerpo. Y ellos se lo han comido. Y a partir de ahí, cada cual que ejerza su ejercicio reflexivo. ¿Y cómo han reaccionado los comensales al enterarse de que han comido carne humana? Bueno, es muy interesante la pregunta porque ayer cuando les informé a los cinco, vi a través de una nota de prensa, una de las chicas me bloqueó, una de las chicas me bloqueó, el otro está en shock y las otras tres personas están procesando la información.
Creo que les va a llevar tiempo. Creo que les va a llevar tiempo porque al final toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, sus acciones de todo lo que ellos llevaban procesando muchos años como militantes de izquierdas, pues le han visto que ya no es algo abstracto. Ya no existe una poesía que se ve en un ejercicio cinematográfico a través de la pintura, sino que es algo que han vivido en persona, que han asumido sus estómagos y que si ellos creen que el canibalismo tiene un ejercicio místico como lo hacían los aztecas, pues ellos mismos ya lo han comprobado. Entonces, a partir de ahí puede ocurrir dos reacciones. Una demanda colectiva hacia nuestra persona, que sería eh, tirar su ejercicio discursivo por parte de ellos. O dos, ver que al final esto tiene elementos muy positivos y que ha servido para entender que los idealismos y la realidad son dos estados diferentes, son antagónicos y no se tocan. Entonces, esa imaginación está bien, sin problema, pero ahora la hemos convertido en real. Nosotros hemos hecho la varita mágica, hemos sacado el sombrero y hemos convertido tu pensamiento a la época del Neolítico. Entonces, están en shock. El shock pasa. El shock tiene un proceso. Cada uno lo asumirá en base a su sistema de creencias y en base a su sensibilidad y todo lo que... Pero bueno, puedo llegar a entender ese shock previo, porque es normal. Si a mí me lo dijeran, a lo mejor también reaccionaría, o a lo mejor no, porque estoy acostumbrado a ver cosas bastante crudas. Pero estoy seguro que con el tiempo dirán que fue un acto maravilloso, porque era lo que ellos deseaban, el origen. Aparte, como te comentaba, una de ellas habló muy bien en términos muy positivos de los mexicas y de los aztecas. Habló muy bien del canibalismo y ingirió carne humana de Julia Martínez Fernández. El gran tabú, la carne humana. Tú no comes carne, eres vegetariano. Efectivamente, yo no como carne, no entra dentro de mi sistema alimentario. He sido vegano 7 años, con eso te lo digo todo, y ahora he pasado a ser vegetariano por cuestiones de logísticas, ¿no? Porque viajo bastante y en el mundo ser vegano es bastante complicado. Entonces, a mí me ha cambiado la percepción. Fíjate que yo tenía, con respecto al canibalismo, tenía un concepto tampoco muy estudiado, en este último año sí lo he estudiado, pero previamente tenía un concepto bastante negativo, eurocentrista, y según lo he ido entendiendo, no me parece ni tan atroz, ni tan descabellado, ni me parece algo que no se ponga encima de la mesa. De hecho, el canibalismo en España no está penalizado en el Código Penal. O sea, tú puedes comer carne humana y no está penalizado. Cualquier persona instruida en derecho o sin estar instruido en derecho lo puede mirar. No es un delito comer carne humana. Eh, y si me preguntaran alguna vez que si volvería a comer carne humana, pues, ¿por qué no? A pesar de ser vegetariano, no tendría ningún problema. No me ha supuesto un cambio trascendental, no me ha supuesto algo que me haga sentir especial o no. Simplemente soy una persona que he comido carne humana en una performance. Básicamente, casi el 100% de la población no lo ha hecho en su vida. Yo lo he hecho por una cuestión de un ejercicio reflexivo a través de la performance y me ha parecido muy, muy interesante. Me ha parecido muy interesante porque luego hay muchos tipos de canibalismo. Está el canibalismo sagrado, está el canibalismo de guerra, está el canibalismo por necesidad. O sea, entonces el sistema de creencias a veces te amplía para muchos conceptos, pero también es muy limitante. Entonces, a mí me ha hecho ver que no pasa nada. Mientras que no exista un ejercicio de violencia, el canibalismo es una cosa más que está ahí y que en principio yo en mi vida no lo voy a, no lo voy a adquirir porque no me interesa en el sentido que no es una cosa que me llame la atención,
pero la acción de llevarlo hacia mi estómago y ser consciente de las 6 personas que estamos comiendo carne humana, pues me ha parecido como mínimo interesante. Me ha parecido interesante. Me ha parecido interesante. Y puedo decir literalmente que me he comido a mi pareja, me he comido a Julia Martínez Fernández. O sea, cuando dices, sí, sí, o sea, dices, te voy a comer, pues yo puedo decir ya literalmente que me la he comido. Una porción bastante pequeña, pero me la he comido. Y no hay mayor poesía y mayor belleza que eso. O sea, sus células han entrado dentro de mi cuerpo, literalmente, ¿no? Dicho esto, antes te comentaba un aspecto que me gustaría señalar, es que a nivel místico ocurrió una cosa muy, muy potente que está correlacionada con la performance. Las 5 personas que vinieron con una carga de odio bastante importante. Nosotros íbamos súper pacíficos, nada violentos. Y cuando ellos comieron la carne, al final, los 5 sonrieron. Y los 5 tuvieron una actitud muy agradable. Y sin embargo, Julia estuvo 2 días mala, ¿no? Ese traslado, no sé si era energético, partícula subatómica, física cuántica, lo que sea que algún día en un laboratorio se demostrará a nivel científico, pero me parece reseñable, ¿no? Me parece reseñable. Y Julia es poco sugestionable. Ya con todas las cosas que hemos visto, es muy poco sugestionable, pero me parece algo que me quería comentarte. Y efectivamente, la carne, igual que se come carne de cerdo, carne de vaca, ¿por qué no se podría comer carne humana? O sea, es decir, ¿de dónde? O sea, ¿qué ley física dice que no se puede comer carne humana? O sea, es decir, ¿no? O sea, en conejo, por ejemplo, o sea, en Japón ven abominable que nosotros comamos conejo. Y nosotros tenemos platos que es conejo al ajillo, conejo, no, o sea, decir, ¿no? Y hay países que ven abominable lo que se hace aquí con los toros, ¿no? Y nosotros, aquí en España, ha estado asociado como un elemento cultural durante muchos años, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Lo limitante, ¿no? O sea, es decir, hay que comprender que hay culturas que no son como la tuya y que tienen otros sistemas y otras formas de canalizar su gastronomía, su pensamiento y su forma de vida. Aunque os sorprenda lo que voy a decir, en muchos países bueno, y en el Amazonas también, pero mayoritariamente en África, se practica el canibalismo. Evidentemente, en los puntos más desarrollados es algo discreto. En puntos como África o en Amazonas, donde los indígenas que están ahí desde el principio de los tiempos, bueno, no exactamente desde el principio de los tiempos, pero casi. Claro, es su forma de vida, coger a alguien de la tribu contraria y comérselo. Por lo tanto, una cosa que para nosotros es aberrante, porque evidentemente comer carne humana es, por lo menos, es perverso en Occidente. En otras culturas, como pueden ser no sé si decir indigenistas o originales, porque el término correcto sería originarias de, es lo más normal del mundo. Ahora la pregunta del millón. ¿Es verdad que sabe hacer? 100%. Su intensidad es algo más alta, tiene un punto de acidez, perdonad por esta descripción a los espectadores y a las espectadoras, pero sí, tiene un punto más ácido, un punto más ácido. Está bastante buena, está, o sea, tengo que decirlo honestamente, a pesar de ser vegetariano, está bastante buena. Y si en un restaurante te pusieran carne humana con todos los ingredientes especiados o con todos los elementos para el proceso de cocinado, te la comerías y te gustaría. Y te gustaría. Al que le guste el cerdo, le gusta la carne humana. Ahí está el resumen de todo. Si me dices no me gusta el cerdo, vale, ok, no te gusta la carne humana. Pero si te gusta el cerdo, la carne humana te sabría deliciosa. Está bastante buena, tengo que decirlo. Y la verdad es que, fíjate que hay una cosa muy importante que, claro, las porciones no, para que te hagas una idea, porque esto es muy importante señalarlo, tú no puedes pasar carne humana de España a México o de ningún país, no puedes pasar carne humana.
Entonces o sea, se llegó a un proceso de deshidratación. Cuando a Julia les trajeron el trozo de carne, se produjo un proceso de deshidratación, de corte y luego para molerlo. Luego lo molió y a partir de ahí se metió como en un bote de especias. Entonces estuvo todo el Puxoli espaciado con carne humana de Julia Martínez Fernández. O sea, entonces, cuando tú deshidratas la carne, el sabor es más intenso. Como los americanos, cuando ven estos paquetes de cecina, cecina, ¿no? Esto, el sabor es mucho más intenso que si hubiera sido la carne en su estado natural. Entonces, ese era el proceso para pasarlo, porque tuvimos que hacerlo muy, muy concienciadamente, porque si no, no hubiéramos podido hacer la performance. Entonces, cuando lo deshidratas, es como que pilla más intensidad el sabor. Madre mía, nunca me hubiera imaginado hablando de canibalismo y de carne humana, pero bueno, la verdad es que forma parte de nuestros trabajos, lo hemos abordado y volvería a hacer esta performance. O sea, la volvería a hacer. O sea, una performance nunca se repite, pero que si hubiera fallado por lo que sea, por la grabación o por cualquier otra, la volvería a hacer. O sea, es una performance que volvería a hacer y volvería a comer carne humana en estas circunstancias artísticas. ¿Me estás diciendo el seccionamiento no se hizo en México? No. No, no, no. Y voy a explicar en esto, quiero ser honesto con la población mexicana, no con la audiencia, sino con la población mexicana. Yo conozco la sanidad de España, conozco cómo funcionan aquí. No quiero decir que sus hospitales no tengan las condiciones sanitarias adecuadas, pero en temas de salud, nosotros teníamos muy claro que eso se iba a hacer en España. Una amiga cirujana personal de Julia le hizo la extracción clandestinamente, porque esto tú no puedes ir a la Seguridad Social, sácame un trozo de carne y por favor guárdamelo. Y cuando tuvimos ese trozo, bueno, cuando se lo extrajeron, se conservó en frío, se procesó, se deshidrató, se cortó, se molió y ya lo conservamos. Eh, en ningún momento pensamos hacerlo bajo ningún concepto en México. O sea, lo teníamos súper claro. O sea, decir ahí con temas que una cosa es que nos juguemos la vida, ¿vale? Pero otra cosa es el ámbito sanitario. Yo no sé quién, un desconocido que se le pida una práctica para que le mutile una parte de su cuerpo. No podemos jugar. Una infección, un instrumento no bien desinfectado, esto. Y yo en ese aspecto México no lo conozco. Yo conozco muchas cosas de México, pero ese aspecto no lo conozco. Y ahí teníamos claro que 100% se iba a hacer en España y 100% lo íbamos a llevar de España a México. Y es tal como lo hicimos. Y funcionó perfectamente porque pasó como un bote de especias, estaba ya molido y no hubo ningún tipo de problema. Y funcionó muy bien. Se puso un etiquetado, ¡pap! Tal cual, y ahí no hubo ningún problema para pasar la carne humana en ese proceso. Tú luego cuando sales, tú estás saliendo con tu maleta grande y con tu maleta de mano y cuando sales te revisan y pasas por una máquina y te revisan y bueno, la carne te la tiran, o sea, literal. O sea, es decir, la carne, Sí, ese jamón empaquetado de sí. primera línea, de no sé qué, cogen y te lo tiran, lo depositan al cubo de la basura. No, no puedes pasar con carne en México. Menuda triquiñuela tuviste que hacer para introducir el objeto de la obra de arte. Siempre hay que, o sea, decir, claro, es que es muy interesante eso que acabas de decir, porque siempre para cualquier performance dicen, no, estos han llegado y carne humana. No, 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 no. Esto es 9 o 10 meses de investigación, saber qué es el canibalismo culturalmente, entender la historia de México, entender la historia de España, entender la historia de los dos y luego realizar todo el proceso, las personas que has seleccionado para que hagan esa performance, cómo se va a hacer, en qué ambientación, qué día, a qué hora, en qué contexto, cuándo lo sacamos, porque claro, nosotros tenemos muy claro que esta performance, ¿no? O sea, es decir, no la podemos sacar estando en México, porque a lo mejor nos caen 20 años de cárcel. Yo no sé si es un delito o no es un delito, porque la carne al final pertenece al cuerpo de Julia. Pero nosotros teníamos súper claro que, por ejemplo, esta performance iba a salir una vez que estuviéramos fuera de España. Porque como tú sabes,
no solamente hemos hecho esta performance, hemos hecho otra performance que no la podemos hablar, que es tan destroyer como esta y que la vamos a sacar en noviembre. Entonces, cualquiera de las dos performances nos hubiera podido costar un delito de cárcel bastante importante y no hubiéramos salido de una cárcel en México en nuestra vida. Intoxicación te podían, porque las partes no estaban informadas, no dieron consentimiento. Es que delito contra la Claro. salud pública te podían haber imputado. Y en México los que no dan miedo los cárteles o los narcos, no, no. Quien da pavor es el Estado. Esos son los peligrosos. Esos son los que te pueden arruinar la vida. O sea, yo me fío más de un cártel, te lo digo aquí, en directo, que del gobierno. O sea, es decir, la policía es peligrosísima y en cuanto menos te des cuenta, te puede arruinar la vida. Los ciudadanos mexicanos lo saben y México es uno de los países con más gente inocente en la cárcel. Hay muchísima gente inocente en la cárcel en México. Es una cosa tremenda, es una tragedia nacional. O sea que mucho cuidado con los que llevan las leyes, que son los mayores delincuentes. Antes de pasar a la última pregunta, ¿tú, tú te esperabas la... Bueno, ¿tú qué reacción esperabas de los que, digamos, han tenido el honor o el privilegio de probar a Julia? Pues yo esperaba, honestamente, ¿cómo decir? Rabia, porque ellos entraron con un discurso de odio cuando de hecho, tengo que decir que no nos saludaron al principio de la performance, no nos saludaron, no nos dijeron nada, súper violentos los cinco, bueno, los cuatro, uno no era violento, pero el resto eran bastante violentos, pero luego esperaba que lo comprendieran, pero lo que no, o sea, que lo comprendieran con el tiempo, pero están tan desconcertados que creo que van a convertir el desconcierto en venganza y la venganza en algún tipo de acción legal. Dicho esto, no tenemos ningún problema que acontezcan ciertos elementos judiciales. Estamos súper tranquilos y no lo hemos hecho ni con mala intención ni un sentimiento de burla hacia ellos, sino es un sentimiento histórico de reparación y reparar el dolor. Y las palabras, como he dicho, son hechos y los hechos son consecuencia. Las palabras de ellos determinaban que amaban esa cultura. De hecho, llegaron a decir que si España no hubiera ido a México, México sería ahora mismo una de las cinco potencias del mundo. Cuando vivían en el Neolítico, eso ahí no estoy de acuerdo con ellos, pero bueno, cada uno en su imaginario esto. Ellos cinco representan a esas personas que tienen ese mismo pensamiento, sean 20 o 30 o 40 millones de personas. O sea, ellos han sido una parte de lo que les puede suceder a las 30 millones de personas a través de esta reflexión, si se llegan a enterar. Oye, ¿esto es lo que queremos? ¿Queremos el neolítico? Porque sí queremos la reparación, ¿vale? Pero no en el perdón, bajo ningún concepto. Entonces ha sido de desconcierto. Yo espero que con el tiempo uno de ellos, excepto uno de ellos, que compartió la noticia y le dio un me gusta a mi publicación, entonces le aplaudo. A ese le aplaudo. Creo que, Iván, esta respuesta a tu pregunta se va a responder cuando pase alrededor de 10 o 15 días, que es cuando ya las personas entran en un proceso más diáfano para ver la situación en su contexto, ¿no? Y oye, yo espero de verdad que esto sea una respuesta positiva por parte de ellos, como lo ha sido para nosotros. Para nosotros ha sido una respuesta muy positiva. Y creo que para ellos debería serlo porque dirán, wow, es que una española se ha sacrificado por vosotros, se ha sacrificado, o sea, se ha mutilado por vosotros, o sea, le han extraído una parte de su cuerpo por vosotros. Agradecimiento, espiritualidad, misticismo, belleza, reparación, origen, neolítico. Estamos en la partida cero. Y a partir de la partida cero, ellos tienen que decidir qué es lo que quieren hacer. Esa parte, esa parte que nosotros les hemos ofrecido, que en concreto yo le he ofrecido, o como se encuentran ahora, con sus más y con sus menos, pero
de muchos elementos heredados de la conquista y de la colonización por parte de los españoles. Las reflexiones de ellos, nosotros ya le hemos colocado todo en bandeja. La última pregunta. Tenemos una pieza de arte de 35 minutos. ¿Tienes pensado que sea su recorrido? ¿O qué es lo primero que vas a hacer? Puedes, bueno, sí, ¿qué es lo primero que vas a hacer y cuál quieres que sea su recorrido? Bueno, la intención de esta pieza es que evidentemente tenga una exhibición a nivel museístico. Dicho esto, ¿es fácil? No va a ser fácil, pero te voy a decir por qué. Porque al final los museos son bastante ortodoxos. A pesar de que vaya el arte contemporáneo es radical y de jugar con las líneas del límite, en el fondo es sistema. Está fagocitado por el sistema y cumple órdenes supremas de entidades mayores. Se va a exponer, evidentemente, pero tiene que ser un sitio potente. ¿Cuándo? ¿Dónde? Año. No lo sabemos, pero se va a luchar, se va a luchar. Y claro, queremos que sea algo que sea un acontecimiento porque cuando se vea esa pieza de 35 minutos, se va a ver el contexto de todo. El papel de Julia y mío va a quedar muy bien. O sea, quiero decir que nosotros vamos a seguir de pie, tanto a nivel conceptual como a nivel artístico, como a nivel humano, como a nivel personal. No nos va a pasar factura. Esta pieza no nos va a pasar factura. Puede haber una polémica o no puede haberla. Eso es una cosa ajena de ruido. Pero sí que creemos que el espectador tanto de los que están a favor como de los que están en contra, como de los que dicen que España debería perdón, como los que dicen que España no debería perdón, va a haber muchos aspectos de quién se va a retratar a través de esa performance. No solamente por las personas que están ahí, sino porque no nos van a poder decir nada. O sea, de alguna manera somos intocables. Somos intocables. Está tan bien estructurada, este trabajo está tan bien formalizado en su línea. Bueno, es un trabajo que va a pasar a la historia del arte, tarde o temprano. Esta pieza de arte va a pasar a la historia del arte, o sea, en la rama de la performance. Es un trabajo que se va a estudiar en un futuro en universidades, se va a estudiar en tesis doctorales, porque ya hemos tocado un tema muy amplio y lo hemos tocado de una manera inteligente, con cabeza. El museo que lo exponga, porque no lo vamos a exponer en una galería de arte, ni underground, ni oficial, ni super top. O se expone en un museo o no se expone, lo tenemos súper claro. Esto tiene que estar a nivel para que entre gente y lo vea. Va a ser algo que va a crear un paradigma. Y te voy a decir por qué, mi queridísimo Iván, que es lo siguiente. Hay miles de libros escritos sobre a favor de la leyenda, o sea, sobre la leyenda negra o sobre que no es leyenda negra. Libros y libros y libros y documentales y películas, pero no se ha hecho ni en los libros, ni en los documentales, ni en tesis doctorales algo que tenga estas características tan corporales, tan orgánicas, tan reales. Porque al final los otros, con todo el debido respeto, porque tengo un respeto absoluto, son abstracciones de cada uno. Son abstracciones de su pensamiento. El español, no, es que nosotros fuimos maravillosos cuando fuimos a conquistar, y los otros, no, es que los españoles eran atroces. Nosotros estamos en ese punto intermedio donde colocamos estas dos cuestiones de una manera más sutil, porque claro, nosotros hemos dicho que hay carne humana, pero la performance no se ve los trozos de carne humana, o sea, es decir, se sabe por la nota de prensa, ¿no? O sea, es decir, no, han comido carne humana 5 personas mexicanas, incluido Omar Jerez. Entonces ha creado un paradigma y va a ser muy difícil de superar, no lo van a poder usar, pero de igualar un concepto a este nivel. Por muchos libros que escriban, por muchas confrontaciones, muchos debates, eh, estamos muy contentos de cómo ha salido y eso se tiene que ver en un museo. ¿Qué museo? Yo espero que sea en España. Yo espero que sea un museo en España. ¿Se va a proponer? Se va a proponer, se va a hablar con ciertos museos. O sea, es decir, queremos que sea una proyección y queremos que la pieza esté en bucle durante esos 35 minutos, que la gente la pueda ver, que la gente pueda ver la triangulación y comprender.
el contexto de lo que ha sucedido en esa performance. Porque la figura, como te comentaba antes, mi querido Iván, de Julia Martínez y mía personalmente, no va a quedar nada dañada. Ahora, por ejemplo, alguien podrá decir, ¡guau! Estos no sé qué, dementes, anda de comer carne humana, qué fuerte, son amorales. No, no va a suceder nada de eso. No va a suceder nada de eso. O sea, porque está muy bien hilvanada. Y aunque sean 35 minutos de performance, lleva 9 meses de estudio previo. Y todo está muy sujeto. Por lo tanto, creo que va a generar un impacto sobre el espectador. Y también otra cosa muy importante que se va a ver es que no hay verdades absolutas, sino hay miles de matices. Los cromas, la vida, pues no todo es monocromático, sino que hay cientos de fragmentos, ¿no? Entonces, eso la gente lo tiene que entender. Las dos personas con dos discursos diferentes pueden llegar a tener exactamente el 100% de la razón, a pesar de que aparentemente, o sea, a pesar de que sean antagonistas en su discurso. Lo digo, me asocio más al pensamiento mexicano, porque he visto el sufrimiento mexicano, que a la comodidad española, y es una cosa que al final todos han criminalizado. Es cierto que o sea, decir que cuando llegaron los aztecas y los mexicas tenían aterrorizados al resto de la población del pasado mexicano, de México, de lo que es el actual México, pero no por ello quiere decir que porque comieran carne humana, los españoles no tuvieran una responsabilidad sobre el tiempo o sobre lo que hicieron o lo que iniciaron allí. Entonces, el museo es el objetivo, se va a lograr 2025, 26, 27 o 2035, pero se va a lograr. Y somos conscientes de que puede haber censura, pero la censura hace que todo sea más atractivo y más seductor. Por lo tanto, cuanto más lo censuren, si es que llega a ocurrir esa censura, hay más posibilidad de que más gente lo quiera ver. Entonces, bueno, va a generar mucha controversia, pero ya te digo que no es por lo de la carne propiamente dicha, sino por los pequeñitos matices. De hecho, es más una repercusión, bueno, un tabú social a lo que realmente es. Porque hay animales que se devoran a sí mismos, ¿no? Los reptiles, por ejemplo. La mentalidad que hay en la sociedad occidental considera esto un tabú. Sin embargo, un samoano de la zona de Asia, de la que estamos hablando, u Oceanía, que sí, bueno, sería lo más normal del mundo comerse a alguien de la tribu rival. Vale, digamos que consigues un museo en Madrid o un museo en Barcelona o en Bilbao. No descartemos. Después del museo, ¿qué pasará? Mira, hay una cosa que ocurre cuando proyectas un trabajo artístico, es que tú tienes una intencionalidad conceptual, estética, a la hora de proyectarla, de ponerla sobre la mesa. Pero hay otro elemento que se escapa a tu poder, y ese poder lo tiene el espectador. Entonces, a partir de ahí, la pieza ya no forma parte ni de Julia Martínez ni de mí, ya no forma parte de nosotros. Es una pieza que forma parte del colectivo y de las personas que deciden, a través de su visionado y a través de su sistema de creencias, qué les ha parecido o qué les ha resultado. Entonces, en ese sistema de confrontación que va a crear, como te decía antes, nosotros vamos a salir de una pieza, no nos va a afectar en nuestra carrera artística, esto no nos va a suponer nada negativo, al contrario, van a ser cosas positivas, pero sí es cierto que al final hay mucha gente que a través del arte
cambia su percepción de muchos conceptos. Y el canibalismo no es que sea algo para aplaudir o hacer una fiesta con pirotecnia, pero lo van a tomar como algo más natural de lo que creemos. Va a ser algo más integrado, no a nivel cultural, pero sí a nivel reflexivo. Van a decir, oye, pues no ha pasado nada. Sí, para nosotros los europeos, los españoles es un tabú, somos cristianos, pero hay que darse cuenta que Europa también practica el canibalismo extremo. Se come a Dios, se come la hostia consagrada. Practica el canibalismo extremo, porque esto se come la carne humana, pero ellos se comen a Dios. Y no sé qué tipo de canibalismo me genera a mí más tabú, porque comerse el cuerpo de Cristo no es ninguna tontería. Entonces, habría que ver de qué canibalismo estamos hablando. ¿Cuál es el canibalismo que estamos evaluando? Porque vosotros os coméis el cuerpo de Dios. Es fuerte, es mucho más fuerte. Conceptualmente te tritura más. Y claro, lo otro al final es un trozo de carne. Es que es un trozo de carne. Pero en el otro aspecto es un trozo espiritual místico con una perversidad absoluta. Entonces, claro, si hacemos una escala de valores, yo creo que en Europa tienen más que perder que en México con los aztecas y con los mexicas. Entonces hay que ver las cosas en su contexto. Porque yo nunca me he comido a Dios. Yo no me como a Dios. Pero hay mucha gente que se come a Dios todos los domingos o todos los días. Entonces, y se lo comen literalmente. Es el cuerpo de Cristo. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Entonces, veamos ahí las cosas y saquemos un poquito y naturalicemos que el mundo es más grande de lo que nosotros creemos que es el mundo. O sea, hay gente que se cree que España, por ejemplo, es un país irrelevante en el mundo. Es un país totalmente irrelevante. España no es un país que importa ahora mismo. España fue un imperio, pero España es un país que no se habla de España. Tú te vas a Japón o te vas a Corea muchos de los países que yo he vivido o que he viajado y España no es un país que esté en los medios de comunicación. El imperio ahora mismo son China y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, porque a China le queda mucha tela. Entonces, por eso digo que comerse a Dios es un acto bastante destroyer, es un acto bastante perverso. Por lo tanto, cada uno tiene que evaluar y dejarse la sotana en casa. Hay que dejarse la sotana en casa. La ortodoxia no la puedes llevar a todos lados y hay que tener apertura mental. Hay que tener apertura mental permanentemente. No quiere decir que todos los tabús haya que superarlos y que todos los tabús, pero es cierto que si ponemos a mirar y empezamos a desgranar cada aspecto cultural de cada sociedad, pues a lo mejor los cristianos tendrían que hacérselo mirar con el cuerpo de Cristo. Porque ellos son los primeros, ellos son caníbales también. Literalmente son caníbales. No estoy diciendo nada que no sea cierto. Que la textura sea diferente es una cosa, pero que la intención de comerse un cuerpo es exactamente la misma. Y eso es indiscutible. Por lo tanto, cuando pones estas cuestiones sobre la mesa, pones estos temas sobre la mesa, todo se relativiza. O sea, una persona ahora mismo que me esté escuchando dirá, oye, pues a mí no me interesa el canibalismo. Y a mí tampoco. Ojo, que esto lo he hecho en base a un ejercicio artístico performativo junto con Julia Martínez. Pero cuando ya lo ve más en su contexto, como va a ocurrir con la pieza, va a decir, oye, pues tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. O sea, a ti te dicen de primeras, 5 mexicanos y Yomar Jerez comen carne humana en una performance. ¡Oh, qué fuerte el escándalo! Pero cuando empiezas a naturalizar, a contextualizar y a leer entre líneas, todo eso no resulta tan aterrador. Y yo soy de esas personas que tenían un prejuicio con respecto al canibalismo. Como te decía, eurocentrista, español, criado en una cultura.
exactamente igual que la tuya, con sus matices, evidentemente, pero lo que te hace viajar y leer y experimentar es que tus prejuicios se queden en un estado, pues, insignificante. Se queda. Y es lo más importante, es arrinconar esos prejuicios. Que lo que te decía, no voy a practicar canibalismo porque soy vegetariano. Pero Pero vamos, o sea, es decir, si algún día me encuentro en Nigeria, que sé que es en un país que se come carne y hay una región se come carne humana, y me invitan a comer carne humana y sé que esa carne humana no ha sido provocada por un acto violento, pues me lo comeré y no pasará absolutamente nada. Ya es una fase de mi vida que tengo superada. Pero vamos, no lo voy a buscar intencionadamente, simplemente si ocurre, que es algo bastante improbable que ocurra. Ya hemos llegado prácticamente al final. Nos queda poco tiempo, pero antes de que terminemos, porque ha sido un placer hablar contigo y sobre todo escuchar tu gran reflexión metafísica, porque voy a hacer un aporte y luego añado luego una cosa. El mal llamado cuerpo de Cristo, porque Jesucristo era un rabí, no hay muchas... Los protestantes no hacen esto, no hacen el acto de la misa, ellos hacen un servicio. Es un acto de transmutación, o sea, la sangre es el vino y el pan es la carne. Literalmente el sacerdote transmuta en la misa el pan en carne y la sangre en vino. Es alquimia. Es un acto de transmutación, por lo que a nivel subconsciente es literal lo que acaba de afirmar Omar Pérez. Se están comiendo el cuerpo y la sangre de su Dios. No tengo que añadir nada más. Pero antes de acabar, tengo que decir que él ha compartido conmigo, me ha cedido ese honor, su próximo trabajo, que no podemos hablar de él, pero quiero que antes de irnos, pues digas algo que despierte la curiosidad del espectador para tu próximo trabajo, que creo que va a ser más peligroso que este fue, pero no sé si sea tan polémico. Por favor, añada algo y finalizamos. Bueno, hablando en abstracto, porque no se va a Exacto. destripar hasta que salga, pero bueno, sí es una pieza extrema, es una performance de las que no se hace, o sea, que la gente no hace ese tipo de performance, es muy característica de Julia y mía. Entonces, básicamente, hemos hecho un recorrido con un elemento delante de una institución, delante de más de 200 policías federales. Solamente le digo al espectador lo siguiente, si nos llegan a pillar en ese recorrido con el contenido de lo que teníamos, pues yo creo que no hubiéramos salido de prisión en los próximos 40 o 50 años. Vamos, nos hubiéramos podrido en la cárcel, literalmente. Y es un ejercicio de evidencia de nuestra acción hacia el Estado mexicano. Para que el público se haga una idea, lo estamos moviendo con dos agentes de prensa mexicanas. México está acostumbrada a las cosas fuertes y han dicho, lo vamos a mover nosotras, pero estamos consultando las cuestiones legales por todo lo que puede suponer. No es algo nada fácil, es algo muy espinoso. Y es un tema que la gente va, cuando ha visto del canibalismo, banquete postcolonial, pues cuando vea la siguiente, a nivel conceptual es de la misma intensidad, no sé si más polémica, para Iván no es más polémica, pero sí más fuerte. Sí es más fuerte cuando te das cuenta de lo que es, de qué es, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho delante de 200 policías federales? Y paseando delante de ellos con una cámara mientras yo estaba con esa atracción haciendo ese recorrido. Por lo tanto, droga dura,
fentanilo y adulterado. Adulterado para las emociones y adulterado para todo lo que lo vaya a leer. O sea que espera un episodio bastante importante, pero un episodio bastante fuerte. En verdad os digo que es un episodio fuerte. Doy, doy fe de ello, porque lo ha compartido, pero no voy a decir nada más. Y ya hemos acabado, ha sido un placer tenerte aquí, pero antes de acabar, por favor, ¿cómo pueden contactar contigo o seguirte? Nosotros, o sea, es decir, simplemente con que pongan Omar Jerez o Omar Jerez Julia Martínez, pues ya salen bastantes entradas en Google, ¿no? O sea, es decir, los medios de comunicación siempre nos han dado visibilidad y por lo tanto es fácilmente encontrarnos. Si alguien quiere contactar con nosotros, pues las típicas redes sociales, porque nosotros no tenemos página web por decisión propia. Y no tenemos otra serie de cosas porque queremos mantener, de alguna manera, si a alguien le interesa nuestro trabajo, que nos busque y que se coma la cabeza. No queremos colocar todos nuestros trabajos en una página web y dejárselo hecho. Entonces, nos regañan, desde galeristas hasta gente que nos aprecia, pero creo que seguiremos un tiempo así. Entonces, con que pongan Omar Jerez, Julia Martínez, pues se van a encontrar bastantes entradas en Google, bastante fuertes, ¿no? Desde la guerra a Ucrania, la camorra italiana, Belfast, no sé, Noruega, que hemos estado también hablando sobre Anders Breivik, un neonazi que mató a 78 personas. Pues eso, ¿no? O sea, es decir, que es fácil encontrarlo, no hay dificultad. ¿Tienes Facebook o alguna red social? Sí, tengo Facebook, Twitter, Instagram y todo esto. Le doy un uso muy justo solamente cuando hacemos cosas de trabajo performativo, ¿no? Lo subimos ahí, lo asociamos ahí a las redes sociales, pero no soy una persona que diga que yo estoy todos los días metidos en redes sociales. O sea, me muevo más en el mundo analógico que en el mundo de las redes. O sea, es decir, me paso todo el día leyendo o escribiendo más que delante de un ordenador. Y si estoy delante de un ordenador es para crear una teoría, que este año voy a presentar 200 teorías. Tengo ya bastantes y soy el único artista en la historia que tengo 200 teorías, que voy a presentar 200 teorías en toda la historia, en cuatro campos diferentes. Van a ser 194 de arte contemporáneo, una que es un género periodístico, ya está metido en la universidad a nivel científico, y las otras dos son de cine. Así que nada. Ah, y un género literario también he creado, que se me ha olvidado también. He creado un género literario, o sea que Ha mm, estado trabajando, ¿eh? sí, hay que trabajar constantemente, Iván. No hay que Sí, pararse. no, no, lo sé, lo recuerdo, lo recuerdo. A Omar Jerez le diremos Sharon Rabi Sevi y a todos ustedes les esperamos en un nuevo programa. Adiós y gracias. Chao. Gracias. Muy amable.